Muy buenos días, hermanos. Nuevamente glorificamos a nuestro Dios y ahora viene una parte fundamental, que es el de alimentar nuestras almas mediante la palabra del Señor. Vamos a ver el consejo de Dios en este día, rogando a nuestro Padre, como siempre, que Él sea quien a través de su palabra llene el vacío en nuestros corazones. Cualquier necesidad espiritual o emocional que tengamos, sea Él quien a través de la palabra, repito, nos alimente, y que cada uno de nosotros pues reflexionemos y seamos movidos a reflexión. Gálatas capítulo 5, verso 1 es la base para nuestro tema. Libertad en Cristo es nuestro tema en esta mañana. ¿Qué dice? Invito a que usted lo busque, aunque ya se leyó, pero voy a leer otra versión diferente. Voy a hacer la lectura de este versículo y una versión diferente voy a usar. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y añade: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Vean la otra versión que tengo, hermanos. Dice: manteneos firmes y no dejéis que os opriman de nuevo con el yugo de la servidumbre de la ley antigua. Aquí está más claro todavía, porque podríamos preguntar, es lo que vamos a estar hablando en este tema, los dos puntos importantes, la libertad en Cristo y ese yugo a cual el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo, menciona como yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere el yugo de esclavitud? Pues aquí esta versión, por eso la escogí, la puse aquí ante ustedes para que así facilite más nuestro entendimiento y podamos tener un entendimiento más profundo y de esa manera poder ser más edificados todavía al aprender de la palabra del Señor. ¿A qué se refiere? La libertad en Cristo y luego la palabra yugo de esclavitud. Esta versión que acabo de leer al final dice que servidumbre de la ley antigua. Entonces, hacemos dos puntos hasta aquí. El yugo de esclavitud se está refiriendo a todo lo que había en el Antiguo Testamento. Todo lo que había en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver por qué Pablo le escribe a los Gálatas. La ubicación, hermanos, la ubicación de los Gálatas. ¿Dónde estaba Galacia? ¿Dónde estaba Galacia? Miren ustedes, ubiquen el mapa. Es en lo que ahora conocemos como Rusia, la parte de arriba donde está Bitinia, toda esa parte. Está Atenas, la isla de Atenas, Grecia. Y Galacia era esa parte que se ve de verde, hermanos, ahí en el mapa. Ahí estaba ubicada, allá en Oriente, ubicada esta congregación que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, había sido guiado para poder establecer las iglesias de Cristo en el primer siglo. Entonces Pablo es el fundador, repito, mediante el Espíritu Santo, para establecer, para llevar el mensaje a la iglesia de Galacia. Pero, ¿quiénes eran los Gálatas? Para tener el contexto y poder entender un poco más el asunto. Ya vimos la región geográfica, la ubicación geográfica de Galacia. En Galacia entonces estaba ahí la iglesia de Cristo, en el primer siglo. Pero, hermanos, ¿quiénes eran los Gálatas? En el contexto histórico, voy a leer, lo cual yo pido que usted ponga toda la atención para poder ubicarnos. El contexto histórico. Galacia fue establecida por los célticos en Asia Menor durante el tercer siglo antes de Cristo, después de que se disolviera el reino de Alejandro Magno. ¿Ha usted oído hablar de Alejandro Magno? Un hombre
fuerte, valeroso, guerrero, militar, que movía su ejército y arrasaba con los pueblos, con las ciudades de aquel entonces. Alejandro Magno al frente. Pero hermanos, dice la historia que una vez, ya después de muchos años de estar en guerra, este hombre se sienta encima de una piedra y se pone a llorar. Y los soldados, pues cómo es que van a ver a un guerrero fuerte, un militar que ha acabado con pueblos enteros, ha derrotado enemigos, ha conquistado ciudades, de pronto se sienta y empieza a llorar. Nosotros podríamos pensar hoy día, hermanos, que una persona que llora es señal de debilidad, pero no es eso, hermanos. No es señal de debilidad, ni en hombres ni en mujeres. Entonces este hombre se sienta a llorar y dice la historia que cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué llora usted? Y él irónicamente contestó, es que ya no hay más reinos que conquistar. Todo lo hemos conquistado. Pues este hombre dice que fue fundado en el tercer siglo, esta ciudad de Galacia, antes de Cristo, después que se disolviera el reino de Alejandro Magno. Él muere y se reparte el reino entre 4. Dice, los Gálatas, como grupo étnico, se encontraron en el área norte central, se concentraron en el área norte central del moderno país de Turquía. Sin embargo, después de ser conquistados por los romanos, estos usaron el nombre de Galacia para la provincia que incluía al área donde vivían gálatas étnicos en el norte y en el área donde no habían tantos al sur de Ancira. No confundan Ancira con Ancina, que usamos nosotros aquí o los abuelos para decir así, así es Ancina. No es Ancina, es Ancira. No vaya a confundir a esta palabra. Bueno, avanzamos para así poder estar todos en el mismo canal. Bueno, dice luego, hermanos, dado el hecho de que los gálatas étnicos se habían conglomerado alrededor de Ancira, ya he explicado, por muchos años estudiantes de la Biblia habían pensado que fue a estos a quienes les escribió el apóstol Pablo. Pero desde el siglo pasado, estudio más detallado ha llevado a muchos al entendimiento que Pablo les escribió a la gente que vivían en la provincia romana de Galacia, y no solamente a la gente quienes eran gálatas étnicos. Las ciudades de Galacia que Pablo visitó se encuentran en la provincia romana de Galacia, pero no en el área donde se congregaron los gálatas étnicos. Y la situación, otra explicación de la situación demográfica y geográfica de los gálatas, dice que Galacia, la palabra Galacia viene de Galatia, tierra de los galos. Es la región y provincia romana ubicada en el centro de Asia Menor, o sea, Turquía moderna, hoy día. Los habitantes de los gálatas eran celtas o galos, cuya tierra de origen era la Galia, o sea, de Francia moderna. Comenzaron a migrar hacia el sudeste en la primera parte del siglo IV, lo que decíamos hace un momento. Invadieron Italia por el 360 a.C. y Macedonia y Grecia casi un siglo más tarde. Migraron a Asia Menor, especialmente después que Nicomedes I, 278-250 a.C., de Bitinia los tomó a su servicio. Así les asignó la región dentro de la curva del río Jalis para que se establecieran. Gradualmente ensancharon su territorio, tomando parte de Frigia, Capadocia y el Ponto. A estas personas o a estos hermanos es que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, le escribe esta carta. Pero este es el contexto histórico. Pero ¿cuál es, hermanos, el contexto bíblico, el contexto por lo cual el apóstol Pablo habla y escribe esta carta? Bueno, los versículos del 1 hasta el versículo 2, Pablo enfatiza la libertad que Cristo nos ha dado y exhorta a los gálatas a no volver a someterse al yugo de la ley, o sea, al Antiguo Testamento. Ellos habían iniciado por el Espíritu. Usted puede leer en casa todo el libro de Gálatas. Aconsejo el capítulo 1, el 2 y el 3 y el 4, obviamente, para poder entender o tener un contexto más amplio bíblicamente del por qué el apóstol Pablo escribe el capítulo 5. ¿Qué pasa, hermanos, en el contexto resumido? Bien, los gálatas habían empezado bien su carrera a través de la obediencia del evangelio, pero en tan poco tiempo se habían desviado del propósito.
Por eso Pablo escribe y dice que no se sujeten ustedes al yugo de la ley. Así le llama yugo. Así le llama yugo. Si no estoy equivocado, el domingo pasado el hermano Elvis habló acerca del yugo, que es un yugo, y presentó una imagen del yugo. Bueno, pues metafóricamente hablando, hermanos, se le llama a la ley que era un yugo. La ley solamente fue un medio, fue un medio para llevarnos a Cristo. La ley del Antiguo Testamento. Y estos hermanos ya se habían convertido al Evangelio. Los Gálatas redundaban en el amor de Cristo. Pero de pronto el apóstol Pablo encuentra que se han desviado. Es decir, están practicando un sincretismo. Están tomando doctrinas y están haciendo una sola parte. Diríamos en maya, están haciendo un check. En maya. Check quiere decir, en lenguaje choco, quiere decir un revoltillo. Decimos nosotros, esto es choco, pero en maya es check. Y aquí, técnicamente hablando, se usa la palabra sincretismo. Es decir, ¿qué es el sincretismo? ¿Qué es el check? ¿O qué es el revoltillo? Pues que agarraban de diferentes partes de doctrina y a eso se le llama sincretismo. Los Gálatas estaban practicando un sincretismo. Querían ser salvos, ya habían obedecido al Evangelio, o sea, ya se habían convertido, pero no entendían a profundidad lo que era el mensaje del sacrificio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, estaban practicando el sincretismo. Cuando el apóstol Pablo se entera y es dirigido por el Espíritu, entonces escribe esta carta. Ya hablamos la otra vez acerca del crecimiento del apóstol Pedro, y es Pedro quien es arrastrado por la hipocresía de los judaizantes, hermanos, para todavía colaborar para fomentar el sincretismo en la iglesia en Galacia. Entonces la iglesia en Galacia está enfrentando un problema doctrinal porque están practicando, quieren ser salvos según los judaizantes, agarrar el Antiguo Testamento, circuncisión, la ley y a Cristo, y de eso hacer una doctrina, sincretismo, y así puede ser salvo. Pero eso no puede ser, dice el apóstol Pablo. Por eso no puede ser. Por eso, hermanos, les advierte que si se circuncidan, Cristo no les aprovechará de nada. La libertad en Cristo no es licencia para pecar, sino una oportunidad para servirnos unos a otros por amor. Por eso el versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, por muy fuerte que yo me vea, o por muy fuerte que Dios haya puesto en el espíritu, en el corazón del apóstol Pablo, la palabra yugo, refiriéndose a la ley, esto es así. No son palabras mías. Solamente soy un vocero, un intérprete de la palabra de Dios. Por lo tanto, a la ley del Antiguo Testamento se le llama yugo de esclavitud, porque era una serie de ritos, una serie de cosas que eran obras. Entonces, ahora somos salvos por gracia. Amén. No porque alguno haga más obras va a ser salvo, y otro que hace menos, no, tú no. Tú quizás puede ser. No, hermano, la salvación no es por obras, es por gracia. Entonces, es lo que no habían entendido los Gálatas cuando Pablo escribe. Entonces, hermanos, libertad. ¿Pero libertad de qué? Dice: están por firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Pero libres de qué? Dice Juan 8:32, ¿lo recuerda? ¿Recuerda usted Juan 8:32? Dice que conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres. Conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres. Pero las personas que escucharon en esa ocasión a Jesucristo dicen: ¿libres? ¿Libres nosotros? ¿Pero de qué vamos a ser libres? Entonces Jesús les lleva al versículo 34, Juan 8:34, y dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Le pasa a los que escuchan estas palabras lo mismo que aquel hombre que por miedo a los judíos, que era un principal entre los judíos en el Sanedrín, le pasa lo mismo que a estos hombres que escuchan a Jesús hablando de la libertad en Cristo. No entienden, no comprendieron las palabras que el maestro les estaba diciendo. Aquel hombre va escondido de noche para que no tuviera consecuencias, no fuera expulsado porque era un principal entre los judíos. Entonces le pregunta: ¿qué debo hacer para entrar, para heredar el reino de los cielos? Y Jesús les habla palabras sencillas.
le dice palabras sencillas: tienes que nacer de nuevo. Y nosotros, porque tenemos la palabra escrita, sabemos a qué se refiere nacer de nuevo. Señor intérprete de la ley, eres un maestro de Israel y no entiendes. Con todas tus obras, con todos tus ritos y con todas las cosas que tú haces, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y este hombre es cosecha de la casa, se rasca la cabeza y dice: pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y Cristo, hermano, le dice: te estoy hablando de las cosas terrenales y no las entiendes. Si te hablara las espirituales, mucho menos. Entonces estos hombres dicen: esclavos, nosotros esclavos. Jesús le estaba hablando de una esclavitud del pecado, hermano, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, Juan 8:34. Y luego dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley de Dios. Pues de esta infracción, de estas tinieblas, de esa ignorancia de las cosas de Dios, es lo que Cristo les había sacado a los Gálatas. De ahí venían los Gálatas, de esa ignorancia de la palabra. Entonces, por eso el apóstol dice: estén ustedes firmes en esa libertad. Pero si ustedes quieren ser salvos por medio de la ley, por medio de la circuncisión, por medio de los ritos, y aparte Cristo, no es posible. Están practicando un sincretismo y esto no puede ser así. Por lo tanto, hermanos, Pablo continúa de los versículos 7 al 10 y dice: vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes o de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es decir, hermano, ¿quién estaba estorbando la carrera recta de los Gálatas? No me lo digo, pero creo que es digno de responder mediante la misma palabra el asunto de quién estaba estorbando los caminos de los Gálatas. ¿Quién estaba haciendo tropezar a los Gálatas? Bendito Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Bendito sea nuestro Padre. Bendito sea la palabra de Dios, que nos las ha dejado escrita fácilmente para poder entender la sabiduría profunda de Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra del Señor? Hasta hay versiones de la Biblia para niños, para que ellos puedan entender y puedan leer la palabra de Dios. Todo el mundo pueda entender qué es lo que Dios quiere de los seres humanos. Entonces, ¿quién estaba estorbando, hermanos? Yo no sé. ¿Tú lo sabes? Lo sabemos todos. ¿Quién estaba estorbando a los Gálatas para que ellos hicieran un sincretismo, hubiera confusión, hubiera problemas en la iglesia en Galacia? Yo lo sé, hermanos. Y repito, tú lo sabes, lo sabemos todos. ¿Quiénes eran, hermanos? Los judaizantes. ¿Por qué? En Hechos capítulo 15, versículos 1 al 10, leo rápido, hermano, porque esa es la base, diríamos, del problema, el propósito por el cual Pablo le escribe a los Gálatas. Entonces, ya había problemas, ya había serios problemas en la iglesia de Jerusalén acerca de los judaizantes, acerca de los que querían ser salvos, pero a través de guardar la ley y de ser circuncidados. Hacían el sincretismo y querían estar obedeciendo a Jesucristo, pero se estaban autoengañando. Había confusión. Los judaizantes estaban atacando fuertemente a la iglesia en el primer siglo. Entonces, estos judaizantes, su base era: tienes que, lo vamos a leer, no lo digo yo, lo vamos a leer. Tienes que, para ser salvo, obedecer la ley y aparte que tienes que circuncidar. Vean lo que dice, 15:1 al 10 de Hechos. Yo lo leo rápido, hermanos, para que no nos gane el tiempo. 15:1 del libro de los Hechos. Dice: entonces algunos que venían de Judea
Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vea usted, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, este es el problema, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y matarles que guarden la ley de Moisés. Este, hermanos, era el problema. Habían fariseos, habían judaizantes que estaban haciendo un check. En Tabasco, un revoltillo. Y colocaban a Jesús como cabeza. Sí, vas a ser salvo a través de Jesús, pero para que tú seas salvo, tienes que guardar la ley y aparte tienes que someterte a los ritos, entre ellos la circuncisión. Un sincretismo. Esto estaba causando serios problemas a la iglesia de Jerusalén. Y no solamente ahí, sino que se había propagado esta mala información, este sincretismo a otras iglesias de Cristo también. Es decir, estaban causando el tropiezo a la iglesia de Jerusalén, pero también a las iglesias en Asia Menor, de tal manera que los Gálatas no son la excepción. Por eso Pablo en el 5.1 dice, estén ustedes firmes en la libertad que Cristo les hizo libre. No se sujeten al yugo de la esclavitud. O sea, para ser salvos no necesitan guardar la ley y no necesitan ustedes ser circuncidados. Vosotros corríais bien, dice el apóstol. Les pregunta, ¿quién les estorbó? Por la palabra de Dios, nosotros sabemos quién estaba estorbando los caminos rectos del Señor en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Jerusalén. Y eran los judaizantes, eran los fariseos que habían creído, o sea, ya eran miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el versículo 6 dice que se reunieron los apóstoles, estoy en 15:6 de Hechos, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces, hermanos, los judaizantes, los fariseos que ya habían creído, querían obligar a los hermanos nuevos, diríamos así, los hermanos que no eran judíos, a los gentiles, a que guardaran la ley y que se circuncidaran y que guardaran los ritos y todo del Antiguo Testamento. Por eso, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no, esto no es así. Esto no es así. No es así. Entonces, hermanos, los judaizantes y los fariseos estaban pasando por alto una sentencia divina que no estaban tomando en cuenta y que gracias a Dios hoy nosotros tenemos el acceso a lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, ¿qué estaban ignorando los fariseos y los judaizantes que estaban causando el problema ahí en la iglesia de Jerusalén, en Galacia y en otras iglesias? ¿Cuál era el problema? Estaban ignorando Proverbios 6:16 al 19, que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras. Y hermanos, este era el problema de los fariseos en el primer siglo. El que siembra discordia entre los hermanos. Tendrían que entregar cuentas ellos y van a entregar cuentas a Dios en el día del juicio.
Primera a los Corintios capítulo 8, versículos 7 al 13, hermanos, surge un problema ahí acerca de la comida. Fíjense, hermanos. 1 Corintios 8, 7 al 13, dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles, porque si alguno te da a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque Cristo murió. De esta manera, pues, esto es lo importante, hermano, grabar también nosotros en nuestros corazones. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, esto estaba siendo ignorado en el corazón de los fariseos que habían creído y de los judaizantes. Entonces, por eso el consejo de Dios. Y veamos, hermanos, Gálatas 5, 13 al 15, ahora, dice el versículo 13, porque vosotros o nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, dice el versículo 14, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Servíos por amor. Para que seamos salvos, ya no necesitamos los ritos, la ley del Antiguo Testamento, toda la circuncisión, todo lo que conllevaba, hermanos, o conlleva lo del Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos salvos por gracia. Y luego la resume, las mismas palabras que Jesús citó allá en Mateo, lo mismo cita el apóstol Pablo a los Gálatas en el versículo 14. ¿Por qué cita lo mismo? Porque el Espíritu Santo es quien guía al apóstol para repetir las mismas palabras que Jesús había dicho. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. En esta sola sentencia dice otra Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios con todas tus fuerzas. Entonces, hermanos, hemos sido llamados a libertad, pero dice: no usen esta libertad como ocasión de la carne. Es decir, la libertad no se debe convertir en un libertinaje. Si ya fui libre, ¿de qué, hermano? Del pecado, lo que ya citamos ahí en Juan 8:32, Juan 8:34 y primera de Juan. Entonces dice que la libertad en Cristo no quiere decir que vas a hacer lo que tú quieras. No, sino es una libertad por gracia, Y entonces se resume en el amor al prójimo. Dice andar en amor. Entonces, vea lo que dice la Escritura en Gálatas 5, ahora 5, 16 al 26. Ahora resume el apóstol Pablo, dice: quiere decir que ya no estamos bajo la ley, que ya eso fue clavado en la cruz. Colosenses 2, 14 al 16. Usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos todos. 2:14 al 16 de Colosenses dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, luna nueva o día de reposo. Ya lo sabemos, tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos todos. Entonces, pero dice Pablo, esa libertad que Cristo nos dio, que Cristo te ha dado, no la conviertas en libertinaje. Es decir, que tú puedas andar en el mundo como si Dios no existiera. Hermanos, es lo que está pasando en el mundo. Cada día se incrementan más los problemas. Cada día, no solamente nuestro estado, no solamente nuestro país. Quiero pensar con
quizás una equivocación, un margen de equivocación, que el mundo está enfrentando una situación económica tremenda. Porque yo haría la pregunta sin que ustedes me respondan: ¿quién tiene tanto dinero que le sobra? Cada día las cosas más caras, cada día con más dinero se compra menos en el súper, cada día está incrementado las refacciones, la ropa, la comida, lo básico, lo que le llaman los gobiernos la canasta básica. Cada día con más se compra menos. Entonces, hermanos, dice: no conviertas esa libertad en libertinaje. Y por eso pone la lista del fruto del Espíritu. O sea, estas cosas tienes que evitar. Eres libre, pero esa libertad no la conviertas en libertinaje. Y luego el apóstol pone o coloca la lista de lo que es las obras de la carne. Y luego menciona la lista del fruto del Espíritu. Y menciona todo esto, hermanos, del verso 16 hasta el versículo 26. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? Un momento. El hombre ha inventado diferentes medios de pruebas, no es la palabra que quiero decir, por ejemplo, hermanos, si alguien va a construir un edificio alto, grande, hacen una prueba. Los ingenieros y arquitectos buscan cuánto de cemento para la cimentación, por ejemplo, cuánto debe llevar el cemento, la cal, la arena y grava. Entonces ellos hacen cálculo, pero hay otra una medición, pero hay otras palabras, algo así. Presupuesto. Ustedes van a entender la palabra. Entonces ellos, para no ponerle una prueba, una prueba estructural, para que ellos no le pongan ni menos ni más cemento o algún otro material, hacen pruebas. Y yo he visto, ¿han visto ustedes yo le llamo charolas? ¿Cómo será la palabra técnica? Las charolotas grandes que cuando en una construcción, charolas, van con el cemento ya preparado. Y ahí va girando despacito y va avanzando el camión. Le llaman algunos trompo porque tiene la forma de trompo. Sí, entonces van con el cemento ya para vaciarlo. Pero antes de eso, antes de vaciarlo ahí ¿a la revolvedora, entonces ellos hacen una prueba, que es lo que yo quería llegar. No le pueden poner menos ni más, porque si no, eso no va a servir, hermano. Eso no va a servir. El peso puede partir el concreto a un año quizás, o la humedad puede hacer que haga grietas y el fierro que va dentro se oxide y se rompa y es posible que caiga la construcción. Tienen que hacer un análisis. Vamos a darle análisis. Entonces, no le pongan ni más ni menos. Tiene que ser lo que debe llevar. Entonces, hermanos, Pablo, con esto en mente, gracias por sus aportaciones, con esto en mente, Pablo cita lo que son las obras de la carne. Y dice: ¿quieres tú identificar a un hombre, una mujer, que anda conforme a la carne, no conforme al Espíritu? Bueno, aquí está la lista. Es lo que Pablo le pone en el corazón a los Gálatas. Ustedes van a identificar al cristiano de Gálata o Galo, si en la lista que da el Espíritu Santo está practicando algo de esto. Y por eso cita las obras de la carne y cita toda esta lista que da, hermanos, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo ve usted esta lista? Incluye no solamente los pecados visibles de una persona, en este caso, no una borrachera, sino Dios pone en el mismo nivel como una obra de la carne
las envidias, ¿qué otra cosa? Disensiones, herejías, contiendas, iras, celos, pleitos, enemistades. Es decir, ¿por qué, hermanos? Porque el ser humano normalmente somos muy dados, muy adeptos a las cosas visibles de una persona, pero hay cosas que dañan mucho más la vida de uno mismo y la vida de los demás. Y coloca la ira como una obra de la carne. Sí, esto es malo, pero también esto es malo. Entonces dice, cuídense de esto, porque esto es la prueba piloto. Esta es la cotización, no es la palabra, que tenía la palabra en mi mente, en mi cabeza se me fue, para que cada uno de ustedes vea y analice en qué lista de esto estoy y luchar, porque los grandes filósofos decían que la máxima del ser humano, lo he citado muchas veces, lo voy a seguir citando, no me cansaré de eso, la máxima de un ser humano es conocerse a sí mismo. Imagina, hermano, imagina, hermana, que tú y yo nos conozcamos tan profundamente que sepamos controlar nuestro temperamento. ¿Sabes cuántas cosas evitaríamos en nuestra propia vida? Ya no lo de los demás, sino en mi propia vida. Pero decían los máximos, los grandes filósofos, decían, la máxima del ser humano es conocerse a sí mismo. Es decir, el punto número uno es, conoce lo fuerte que eres, pero también lo débil. Y en lo débil, en lo que te trae, te ha traído problemas, trabaja sobre eso. Trabaja. Porque las iras, las contiendas, cosas tan pequeñas que no damos cuenta, no queremos o no nos damos cuenta de eso, también, hermanos, pueden derribar tu propia vida. Pueden derribar la vida de los demás. Entonces, esta es la lista que Pablo dice, eres libre, pero esa libertad no la conviertas en estas cosas, en esta lista que está poniendo Dios aquí a través de su palabra. Pero también menciona la lista de una persona que anda conforme al Espíritu y no a la carne. Verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, es lo que dice Pablo en el corazón que deberían guardar los Gálatas. Eres libre, pero ya no puedes ser tú salvo a través de la ley del Antiguo Testamento. No puedes ser salvo a través de los ritos de la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eres libre, pero toma en cuenta esta lista, no practiques esto, porque si tú practicas alguna de estas cosas, entonces estás haciendo de menos el sacrificio de Cristo, porque de nada te va a aprovechar Cristo. Es lo mismo, allá era la ley, acá serían nuestras vidas, hermanos, de práctica, sería lo mismo que Pablo diría. Si hay esta lista, hay una mayoría de cosas en mi corazón, entonces de nada te aprovecha Cristo. Todos los golpes, toda aquella calle donde Cristo iba siendo avergonzado por los romanos, siendo burlado, el bullying que habían estado haciendo y le hacían todavía, ese camino hacia la cruz, ese dolor manifestado allá colgado en la cruz, ese sangrado de su costado cuando es metida la lanza para ver solamente si ya había muerto. Todo eso no servirá. Todo eso será echado a la basura si hay prácticas. Es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Si ustedes se van a la ley, si ustedes se van allá a la circuncisión, a los ritos, a todo aquello del Antiguo Testamento, todo el sacrificio que Cristo hizo no les aprovecha. Y hoy día, hermanos, sería en nuestros corazones la lista que Dios pone aquí. Y yo me pongo como número uno, porque hay muchas cosas en las cuales yo me veo falta. No sé usted. Entonces, hermanos, llegamos al final y andar en el Espíritu, de acuerdo a los versículos 16 al 26. Pablo introduce la lucha entre la carne y el Espíritu. Nos insta a caminar según el Espíritu, lo que significa vivir bajo su guía y control. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc., es evidente en la vida de aquellos que cambian
que camina en el Espíritu, mientras que las obras de la carne, inmoralidad, idolatría, etcétera, son evidentes en aquellos que se dejan llevar por sus deseos. Hermanos, creo que el tema es muy claro, la palabra de Dios siempre es muy clara y muy sencilla, y yo pido por mí, pido por ustedes, por todos los que nos van a ver en las redes sociales, que esta libertad que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio, la hagamos valer más todavía, hermanos, de la que hemos hecho en nuestra vida. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y muchísimas gracias por su participación, por su atención. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias.